Amén. Y así, bueno, me gustaría compartir con vosotros la palabra que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Porque meditaba sobre ese momento en el cual nosotros, caminando tantos años, ¿no? En detrás de un velo, pero un día vino la gracia y ese velo se cayó y fue revelado a nosotros la verdad. Y sabemos que, como muchas veces decimos, aún todo lo malo que nos pudo haber pasado siempre sirvió para algo bueno. Siempre sirve para algo bueno. Amén. A veces no lo comprendemos, no lo entendemos, pero luego llega un momento que sí que lo entendemos. Y yo doy gracias a Dios porque aún en esos momentos el amor de Dios nos estaba guardando, nos está siempre, amén, acompañando. Y es ese amor que nos trajo hoy aquí y que está trayendo a tantas almas y corazones necesitados precisamente de esto, de esa revelación del amor de Dios, de esa revelación de su gracia. Por eso hoy vamos a hablar ¿de qué? De la gracia. Amén. Así que vamos a compartir Hebreos capítulo 4, Lucas capítulo 5. Y son dos ejemplos que me gustaría tomar hoy para poder entender lo importante que es que dejemos que la obra la haga la gracia, no nosotros. Amén, porque por mucho tiempo intentamos cambiar nosotros, cambiar a los demás nosotros, solucionar nuestros problemas nosotros. Y al final, no sé ustedes, pero a mí no me fue muy bien. Pero no importa, porque sobreabundó la gracia y nuestros ojos, pues hoy se abren una vez más a la palabra de Dios. Y yo estaba meditando y decía, sé que a veces hay hermanos o hermanas, o a mí también me pasa en ciertas áreas de mi vida o situaciones que todavía necesito depender, necesito dejar que la gracia obre y no tanto yo, no tanto lo que pienso, no tanto lo que siento, porque a veces estorbo o estorbamos lo que la gracia quiere hacer, ¿no? Y yo me acuerdo o recordaba en estos días y hablaba con Sebastián y decía que claro que al principio cuando nosotros comenzábamos a escuchar el mensaje de la gracia nos costaba entender. ¿Cómo? No hay que controlar las cosas y que hay que dejar que todo lo haga Dios. ¿Pero cómo? Que si el dinero, ¿pero cómo? Si el trabajo, ¿pero cómo? Si... Claro, porque nuestra mente estaba muy legalista, ¿no? Y las cosas las teníamos que hacer, o las cosas no nos iban bien si no orábamos, las cosas no nos iban bien si no ayunábamos, las cosas no iban bien si... ¿no? Y siempre estábamos pendientes ¿de qué? Del esfuerzo propio, siempre de que si no hago, no alcanzo, de que si no hago, no podré ser bendecida, si no hago, y no se trata ya de lo que yo hago, sino se trata de lo que Jesús ya hizo, y que yo solamente tengo que hacer una cosa, que es creer. Amén. Y para recordar un poco nuestros primeros pasos, como decía yo, desde la gracia, me gustaría compartir con ustedes el mensaje de hoy. Y por eso, como la fe, amén, que necesitamos para vencer esa fe, que necesitamos para dejar activar a la gracia para que ella obre en nosotros, esta fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso allí donde estás, si quieres tomar tu teléfono, tu Biblia, vamos a confesar en el nombre de Jesús, con alegría y con fe, que esta es nuestra Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy y yo tengo
todo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré y la semilla incorruptible de la palabra de Dios producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Y nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Si así lo has confesado y así lo has creído, así será. Yo justamente le comentaba esta mañana y le digo a Sebastián, estoy comprendiendo que cuando tú crees la palabra de Dios, lo que estábamos diciendo ahora, ese fruto incorruptible de la palabra de Dios comienza a aparecer. Y no es que tiene que tardar tanto o tiene que pasar un proceso largo. Si tú lo crees, es rápido. Pero si tú lo crees y quieres, como decíamos recién, hoy escucharé la palabra y la obedeceré. ¿Qué es lo que te produce obedecer la palabra de Dios? Que la creas. Como la crees, pues te es fácil y no te es engorroso obedecerla. Amén. Y hablábamos por las relaciones del matrimonio, ¿no? Porque yo decía, no sé si se acuerdan del devocional que compartió nuestro pastor Porfirio acerca de las relaciones de los matrimonios, del cónyuge con la esposa y la esposa con el esposo, y nos había dado siete claves, ¿no? Para ayudarnos a que, bueno, que en nuestra fe y en nuestro corazón podamos bendecir y demostrar ese amor, que yo ahora lo llamo ágape, ¿no? Hacia nuestro cónyuge. Y yo me acuerdo que lo leíamos con mi cuñada y decíamos, esto no hacemos nosotras, esto sí que hacemos, esto. Y claro, y cuando uno ve esa lista, dice, es que aquí estoy fallando, pero no condenándote, no diciendo, yo soy mala en esto, yo no sirvo para esto, aquí voy a ser fracasado, aquí no. Pero cuando tú te das cuenta, bueno, he fallado en esto, pero la gracia de Dios me ayuda. La gracia de Dios es más fuerte en mí. La gracia de Dios me hace ser mejor. La gracia de Dios me hace mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo, mejor hija. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, del matrimonio porque era lo que hablábamos esta mañana. Y yo le decía que desde ese día que yo me propuse en mi corazón a creer lo que decía la palabra y cómo yo tenía que amar a mi esposo en este caso, saben que de esas 7 claves que no teníamos que hacer, solita me fui dando cuenta que había muchas que ya había empezado a dejar de hacer. ¿Me entienden? Y no me costó, ¿por qué? Porque lo creí. Creí que lo que es el amor de Dios, lo que es el amor ágape, que ahora justo nuestro pastor lo estaba predicando en estos domingos, y por eso te digo, hermano, hermana, no es difícil. Sé que a veces hay problemas y situaciones o bueno, pruebas, desiertos, tentaciones, lo que estés atravesando. Pero no es imposible que esa situación cambie. No es imposible que esa situación se resuelva rápido. No es imposible. Lo único que necesitamos es creer. ¿En qué? En la palabra de Dios. Por eso les invito, por favor, que me acompañen a Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Si todos lo tenemos, decimos amén. Amén. Dice así: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quién se debe referir aquí a ellos? Al pueblo de Israel en la antigüedad. Pero no les aprovechó al pueblo el oír la palabra y por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído?
Amén. Aquí hay un grupo que hemos creído. Entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, dijo Dios al pueblo de Israel, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas, las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Pues vemos que aquí pone en comparación lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Habían salido con Moisés ¿de dónde? De Egipto. Cruzaron el Mar Rojo, anduvieron por el desierto hasta que llegan al río Jordán. El río Jordán que separaba de Egipto, de la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido a sus padres. Amén. Dios les había dado una promesa. Dios les había dado la palabra de que como ellos eran su pueblo amado, Dios les iba a dar una tierra a ellos que fluyera leche y miel y todas las bendiciones iban a estar en esa tierra para ellos. Era la promesa, era la palabra de Dios para ellos. Amén. Amén. ¿Qué hizo Moisés en ese entonces cuando estaban en el borde del río Jordán? Dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Dios me dijo que mande espías, ¿no? Entonces, que él tomó 2 espías, uno de cada tribu, y le dijo, vayan, exploren la tierra y vengan y díganos qué es lo que ven. Vale, muy bien. Se fueron los 12 y volvieron. ¿Qué pasó? Volvieron los 12 y sí, es verdad, es una tierra que leche, fluye y miel, es una tierra grande, abundante, preciosa. Hasta se trajeron un racimo de uvas enorme que lo tenían que cargar entre 2. O sea que si lo tenían que traer entre 2, seguramente las uvas serían del tamaño de una naranja. Imagínense, eso era abundante. Pero, ¿qué pasó? De los 12 que venían, 10 que traían malas noticias. Porque ¿qué le decían? Todo muy bien la tierra, pero hay gigantes, pero son más fuertes que nosotros, pero no podremos alcanzarlo, pero, ¿y qué es ese pero? Incredulidad. No creyeron. Si Dios le dijo, yo ya se las di la tierra, pero ellos creyeron las malas noticias. Claro, y los que la escuchaban, seguramente, entonces, ¿pero cómo? Dios, tú nos dijiste que nos ibas a dar esta tierra, tú nos diste tu palabra, y ahora nos encontramos con esto. Pero hubo 2, ¿se acuerdan? Josué y Caleb, que dijeron, a ver, momentito, ¿por qué vamos a escuchar estas malas noticias? Si Dios nos dijo que nos iba a dar la tierra, Él dijo, y Él nos la va a dar, con gigante, sin gigante, Él sabe cómo nos la va a dar. Y Caleb, por haber apoyado a Josué, casi lo querían apedrear. Pero ellos, ahí que nos demuestra, estos 2 jóvenes, que creyeron la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Había unos que anunciaban las buenas nuevas y tú sabes y yo sé que siempre, lamentablemente, vamos a escuchar muchas más malas noticias que buenas noticias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En nosotros está escoger qué es lo que vamos a creer. El coronavirus te mata. ¿Qué vas a elegir escoger tú? El coronavirus te restringe, la recesión económica, el problema, los trabajos, la falta de bienes. ¿Qué vas a creer? ¿Eso o lo que Dios te dice en su palabra? Que Él suplirá todas tus necesidades conforme a las riquezas terrenales. No, conforme a sus riquezas en gloria. Dicen a Ageo, mío es el oro, mío es la plata. Y si Él te prometió que estaría contigo,
todos los días hasta el fin, ¿va a dejar algún día de estar contigo? No. Él te prometió que Él te proveerá. Él te prometió que Él sería tu sanador. Él te prometió que... ¿Cuántas promesas tenemos? Pero ¿qué vamos a creer? ¿Lo que nos dice las malas noticias o lo que nos dice la promesa de Dios, la palabra de Dios? Y ahí vemos el claro ejemplo de aquellos que creyeron al final las malas nuevas, las malas noticias, y ¿qué terminó pasando? Dice que incluso se pusieron a llorar. Esto está en Números capítulo 13 y Números capítulo 14. Y en capítulo 14 comienza diciendo que, claro, al ver toda esta situación, ellos y el pueblo empezaron a llorar, a gritar. Entonces, ¿para qué nos trajiste aquí? Y vámonos a Egipto otra vez y buscamos un líder y quien los gobierne. Y vamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios les había dicho que era de bien para ellos. Porque Dios ¿acaso va a querer algún mal para sus amados? No. Incluso Dios quiere el mal para el mundo, aunque no le conocen. No. Porque Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús para que muriera por todos nosotros. Pero ahí está, el libre albedrío. Cada uno decide. La verdad y la mentira, la bendición y la maldición está delante de nosotros. Cada uno decide. Es verdad, ellos estaban en la dispensación de la ley. Es verdad, porque al final, dice también allí en Números 14, y bueno, incluso aquí en Hebreos 14, versículo 3, que vino la ira de Dios. Dios se enojó. Claro, pero estaban en el tiempo de la ley. ¿Ahora Dios se va a enojar con nosotros si desobedecemos, si no creemos? No, no se va a enojar con nosotros. No, no va a venir su ira y nos va a traer maldiciones. No, eso ya no. Eso fue para ellos. Querían ley, pues con ley iban a ser juzgados. Y es lo que les tocó. Y lamentablemente muchos perecieron, murieron y no pudieron alcanzar la promesa, lo que Dios les había prometido. Hoy no va Dios a enojarse con nosotros, pero sí, su corazón se llenaría de tristeza por no ver, por no poder ver que todo lo bueno que Él quiere para darnos nos puede alcanzar a causa de que no le hemos creído. Por eso miren lo que dice, ¿qué palabra dice? En la primera palabra del versículo 1, temamos. No quiere decir que tengamos miedo, pero sí que veamos lo serio que tiene que ser, amén, el no creer en Dios. Es serio no creer en Dios, porque miren lo que dice el capítulo 3, versículo 19, más arriba del 4, el último versículo del 3. Y vemos que el pueblo de Israel no pudo entrar a causa de la incredulidad. Y cuando no crees en Dios, ¿qué es? Incredulidad. Cuando dudas de Dios, cuando te preocupas y quieres hacerlo tú, no estás dejando que la gracia obre. No estoy dejando que Dios obre. Entonces Dios dice, vale, lo quieres hacer tú, muy bien, hazlo tú. Pero así, no me agradas, hijo. Yo quiero dártelo, como ese ejemplo que una vez ponía el pastor de cuando uno, bueno, los hombres lo deben saber mejor, ¿no? Pero bueno, nosotros también lo sabemos. Cuando están en una obra y hay una persona que está trabajando y tal vez está usando mal las herramientas y tú que sabes usarlos dices, pero es que este va a ser un desastre porque así no se usa la pala, así no se usa el pico, así no se usa... Y uno tiene la necesidad de decirle, quítate, o por ejemplo, una peluquera, que vean que otro le está cortando el pelo, es que así no se corta, es que así no se... Es que tú no sabes, yo tengo experiencia, déjame a mí, yo lo hago y serás feliz. Y Dios tiene experiencia. La gracia tiene la experiencia. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos cuesta creer en lo que Dios nos ha dicho, o nos olvidamos, o no lo hemos entendido, o no nos hemos dado cuenta. No importa. Dios tiene misericordia y hoy quiere hablarnos para que, si no nos dábamos cuenta, hoy nuestros ojos se abran.
Si no lo entendíamos, hoy lo podamos entender. Amén. Amén. Dice el versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que él dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, dijo Jehová. Entonces, ¿qué nos dice aquí el versículo 3? Los que hemos creído, entramos en el reposo. Cuando tú y yo creemos, entramos en el reposo. ¿Qué es reposo? Reposo es confianza. Ya está, Señor, te lo entrego a ti, tú lo harás, tú me ayudarás. ¿Cómo calmo yo esos pensamientos de intranquilidad? ¿Cómo calmo yo esos pensamientos de ansiedad? ¿Cómo calmo yo esos pensamientos de preocupación? ¿Cómo calmo yo esos pensamientos de no tengo, de no puedo, de no alcanzo, de no sé, de que no sé qué me pasará? ¿Cuántos de ustedes en alguna de esas noches que no podían dormir porque estaban siendo aturdidos por esos pensamientos? ¿Cómo hago para pagar? ¿Cómo hago para comer? ¿Cómo hago para hacer? Sea en temas económicos, en temas familiares, en temas emocionales. Eso que te tenía angustiado, afligido, preocupado, ansioso, con esos ataques, que no podías dormir, que llorabas, que estabas así. ¿Eso es reposo? No. Esas son mis fuerzas. Esa es mi carne. Eso es lo que no me deja que la gracia trabaje a mi favor. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Yo muchas veces me he sentido así. Muchas veces, de no poder conciliar el sueño, de estar aturdida. Muchas veces me pasó. Muchas veces. Pero aquí vemos la palabra de Dios, lo que nos dice que los que creyeron entramos en el reposo. Amén. Y aunque muchas veces nos ha acontecido esto, ¿no? Que humanamente vemos las situaciones difíciles, pero hoy lo que en esta meditación de la palabra, lo que te quiero animar es para que te acerques, para que nos acerquemos más a la palabra de Dios. Porque en ellas tenemos todas las respuestas a nuestros problemas, cualquiera. Aunque digas, no, mi caso no tiene respuesta, pues tu caso tiene respuesta. Lo que pasa es que está aquí en la palabra de Dios y nosotros tenemos que buscar, tenemos que creer, tenemos que conocer, tenemos que ahondar en ella para que en esos momentos, como dice en Efesios 6, para que podamos resistir en el día malo, en el día de angustia, en el día de prueba. Amén. El reposo es el descanso verdadero de tu alma, el descanso de todas esas cargas que oprimen al ser humano. Amén. ¿Y en dónde encontramos este reposo? En la palabra de Dios. Amén. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Adán. Nosotros muchas veces cuando terminamos una jornada laboral, es verdad que uno dice la palabra o las dos palabras, estoy cansado, ya no puedo más. Pues reposo en Dios no significa el reposo de inactividad, sino que significa, amén, así como, por ejemplo, el ejemplo de Adán. Supónganse que Adán estaba en el huerto y claro, antes de la caída, él estaba trabajando, él estaría allí poniéndole los nombres a los animales, mirando los árboles, estaría trabajando allí en el huerto. Y ustedes se lo imaginan, Adán diciendo, ay, qué cansado que estoy, ay, que aquí, ay, que ya no puedo más, ay, que me duele la espalda, ay, que me duele la espalda, ay, que me duele la cintura, ay, que me duele. Ustedes se lo imaginan a él quejándose así. Pues yo no me lo imagino así.
Antes de la caída estamos hablando, antes de la caída, que era que estaba en la gracia. Amén. Estaban en la plenitud, estaban en la misma presencia de Dios. Dios se paseaba entre medio de ellos. Bueno, era la gloria, era el cielo, ¿no? El cielo en la tierra. Claro, y el cielo en la tierra es que había reposo. Él ni se preocuparía si se riegan las plantas. Él ni se preocuparía si nacieran las manzanas en el manzanero. Dios dijo que todo árbol que producirá fruto. ¿Y quién se encarga de hacerlo? ¿Tú? ¿Yo? No, Dios. Entonces no había por qué estar cansado o quejarse o afligirse, porque Dios prometió que todo árbol iba a dar fruto y Dios se encargaba. Entonces, ¿él qué haría? Pues él estaría en reposo, descansando, confiando y diciendo, pues, si Dios ya lo hizo, ya está. Yo tengo que creerlo y solito vendrá la manzana y solito se regalarán las flores y solitas nacerán los cachorros del león y solito, todo solo. Porque la gracia es así. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender, que cuando nosotros creemos la palabra de Dios, cuando nosotros creemos todo lo que Él nos prometió, aunque vengan problemas, necesidades, escaseces, enfermedad, nada de eso tiene que hacernos desviar nuestros ojos de las promesas de Dios. Porque si tú no desvías los ojos de la promesa de Dios, la gracia se va a encargar de todo. La gracia va a producir esa sanidad en ti. La gracia va a producir que necesitas para pagar las deudas. Dios te va a suplir. Miren lo que estamos haciendo ahora para la gloria de Dios y todo en el nombre de Jesús y por la gracia. Miren lo que se está haciendo en la iglesia nueva. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 3, todas las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Ese templo allí ya está acabado. Pero Valeria, sí. ¿Cuánto se necesita? El dinero que se necesite para terminar eso ya está provisto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahora viene la temporada como quien dice baja. No pasa nada. Dios prometió y Dios ya estableció ese lugar, ya estableció esas sillas, ya estableció esas pantallas, ya estableció todo. Y todo, así como lo hemos imaginado en nuestro corazón, así Dios nos lo va a dar. Porque Él ya lo hizo, ya lo prometió, ya lo hizo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Y Él suplirá todas las cosas. Porque esa obra es de Sebastián, es de Katy, es de Javiera, no. Esa obra es de Dios. Y si esa obra es de Dios, Dios ya la terminó. Y si Dios ya la terminó, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Reposar. Nosotros en fe, sí, y con un corazón agradecido, traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque Dios no necesita nuestro dinero. Pero esa obra y todo lo que se hace con dinero. Amén. Dios lo único que espera de nosotros es un corazón agradecido, un corazón adorador, un corazón alegre. Señor, yo te doy esto porque amo tu obra, porque quiero ver tu sueño allí hecho realidad y sé que con mi fe y con mi gratitud, lo poquito o lo que yo tenga, sé que tú lo bendices. Y si no puedo darte, Señor, pues te doy mi ofrenda de mi corazón, mi ofrenda de mi obediencia, mi ofrenda de mi servicio, cuando tú sirves a Dios. Aunque no te paguen con dinero, pero Dios está pendiente de eso y Él te responderá de la manera que tú tal vez no te das cuenta o no esperas, pero Él te va a responder. Te va a responder. Pero ahí está que, como nos dice aquí la palabra, que qué vamos a hacer ante los momentos de preocupación, de ansiedad, de incertidumbre, de que ya no hay salida, de que ¿qué voy a hacer? Antes de preguntarnos o cuando nos preguntemos ese ¿qué voy a hacer? Que esa palabra no viene de Dios, esa palabra o ese pensamiento, lo pone el enemigo, porque ya habíamos hablado que el enemigo nunca te va a hablar en segunda o tercera persona. Siempre te va a hablar en primera persona. Entonces, cuando te venga, ¿qué voy a hacer? No, lo rechazo. Diablo, te vas de mi mente porque
todo está suplido como lo dice en la palabra de Dios. Y yo no voy a temer, sino que yo voy a creer porque mi Dios me suplirá todo lo que yo necesite. Y aún me va a dar más también para poder dar a otros. Porque la gracia es así, la gracia es generosa. Amén. Miren, les muestro otro ejemplo. Lucas capítulo 5. Si me acompañan allí y vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 1 al 7. Hoy lo que aprendemos es que cuando le creemos a Dios, dejamos que la gracia trabaje a favor de nosotros. ¿Recuerdan que este es el milagro de la pesca milagrosa? Amén. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea que ya habían terminado, ¿no?, su trabajo. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y algo hemos pescado. No, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, ¿qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Esto es el favor de Dios trabajando a favor de sus amados. ¿Cómo es que la gracia trabaja a favor de ti y de mí y provoca todo el bien que Dios quiere hacer por ti? Dios quiere hacerte bien, hermano, hermana. Dios no quiere que estés en pobreza, Dios no quiere que estés en angustia, Dios no quiere que estés preocupado, Dios no quiere. Como decíamos hace 2 domingos atrás, que también me tocó a mí compartir la palabra, a Dios no le importa el pecado que tú o yo hayamos cometido. A Él lo que le importa, o le, entre comillas, preocupa, es qué es lo que te hace sentirte condenado para no alcanzar la promesa de Dios y todas las bendiciones que Él tiene para ti y para mí. Él lo que le interesa es que tú creas la palabra. Porque hay tanto bien para ti y para mí, que Él quiere que llegue a tu vida en abundancia. Pero ¿sabes qué? Él te dice: deja ya el problema, deja ya esa carga, sácatela de encima, dámela a mí. No lo lleves tú, no lo quieras hacer tú, no quieras cambiarte tú, no quieras resolverlo tú. Porque ¿eso qué es? Mi fuerza, mi carne, la ley y todo esto que conlleva. Que al final nada nos pueda ir bien. Y Dios no quiere esto. Él quiere que nosotros reposemos. Él quiere que reposemos. Miren a Pedro. Señor, toda la noche estuvimos, Señor, es que llevo meses con el mismo problema y no hay manera. Pero cuando llegue ese momento que tú y yo le digamos: pero Señor, ya está, lo tiro, me deshago, no lo controlo más, ya está, te lo dejo a ti. Hazlo tú, como tú puedas, como tú quieras, cambia tú, cámbiame tú, cámbialo tú, hazlo tú, ya está, yo no me ocupo, fuera, listo, no me hago cargo ya de esto, te pertenece a ti, yo no quiero saber más nada. Dios dice: muy bien, perfecto, deja al experto, yo lo haré. Y verás qué resultado más hermoso que vendrá. Y les puedo decir que por lo menos en mi vida, con esta área y con esta área, he aprendido y meditaba, y se lo decía justamente a Sebastián esta mañana, me he dado cuenta que en poco tiempo eso
esas áreas en mi actitud como esposa comenzaron a cambiar tan rápido, ¿eh? Hay algunas que todavía me faltan, claro. Estamos en ese proceso de cambio, pero es porque creí y porque quise. Amén. ¿Y quién es el que dice la palabra? Produce el querer como el hacer. El Espíritu Santo, cuando tú crees y yo creo la palabra. Ven, es que está todo sumamente calculado. Y hay, obviamente, resultado o éxito seguro. Y después tú te sientes bien. ¿Y saben qué? Yo como que también sentía como que ya no tenía esa carga. Porque es como decía en la prédica sobre el amor ágape, ¿no? Que uno muchas veces exige o quiere o está esperando. ¿Y saben qué? Yo en eso descansé y dije, Señor, yo voy a amar, yo voy a dar el paso. Nadie tiene que venir a decirme que yo me doy cuenta en tu palabra lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Ahora yo decido hacer lo correcto o no hacer lo correcto, pero luego las consecuencias, o bueno, no consecuencias, el resultado dependerá de lo que yo escoja, porque está en nuestro libre albedrío. Amén. Entonces, yo quiero que la gracia trabaje a favor de mí. Entonces, elijo escoger esto. Elijo, hoy me equivocaré, bueno, mañana tal vez un poco menos, pues pasado un poco menos. Y cuando me di cuenta de esos 7 puntos, ya me van quedando menos, me van quedando menos, me van quedando menos. ¿Y quién lo hice? ¿Yo con mis fuerzas? No, porque tú creíste, lo entregaste a Dios, tus debilidades, lo que tú no puedes, lo que tú no sabes, y Él se ocupa de llenarlo, y Él se ocupa de darte ese amor, de darte con Él todo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Amén. Y contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. La ley no puede contra ellos. La religiosidad no puede contra el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, sé que la gracia, cuando tú y yo confiamos, trabaja y muchas veces trabaja rápido. Porque en muy poco tiempo empezamos a buscar un local y rápido lo encontramos. En muy poco tiempo ya nos dejaron entrar y miren lo rápido que empezamos allá. O sea, en menos de 3 meses ya tendremos iglesia. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Quién lo hizo? ¿Nosotros hicimos algo? No, lo hizo la gracia. La gracia nos condujo a uno a hablar con una persona, al otro y a todos nos puso el Espíritu Santo, el mismo sentir, el mismo corazón. Y aquí estamos. En poquito tiempo ya estamos abrazando esa obra y estamos en ella. ¿Quién lo hizo? Nosotros no, lo hizo Dios. ¿Pero por qué? Porque le creímos a Él, porque le abrimos nuestro corazón y confiamos y creímos en Él. Amén. Y así lo va a seguir haciendo con todas las cosas. Pero no podemos dejar de sacar nuestros ojos del autor y el consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Jesús, que es la gracia, que es la palabra. Amén. Pedro llevaba su barca en el medio del mar. Pedro le dijo a Jesús, trabajamos toda la noche y no sacamos nada, pero ¿sabes qué, Señor? Voy a creer tu palabra y voy a orar por fe. Voy a actuar basado en lo que tú me has dicho, y así tiró la red. La Biblia nos dice que la red se rompía de la gran cantidad de peces que había capturado. ¿Quién pescó esa gran multitud de peces? Pedro. No, la gracia. Ese es el poder de la gracia. La gracia hace el trabajo por ti. Pedro intentó hacerlo con sus fuerzas toda la noche, pero nada. ¿Cuántas veces te ocurre que cuando quieres hacer las cosas por tus fuerzas, no siempre nos salen bien? O no tenemos el resultado que estábamos esperando, o la situación se vuelve peor a peor. Pedro había intentado también una y otra vez de forma natural con sus propios esfuerzos, a lo que terminó diciéndole, maestro, esto ya es imposible, no se puede. Pero has dicho tu palabra, voy a creer tu palabra y lo voy a hacer.
Tuvieron que venir a ayudarle para recoger la bendición que la gracia había desatado sobre él. La gracia te ve haciendo las cosas muchas veces, o me ve haciendo las cosas, nos ve forzándonos, nos ve intentándolo, nos ve sacando recursos, nos ve sudando, nos ve preocupándonos, nos ve angustiados. Y la gracia nos dice, hijito, hijita, déjame a mí, yo lo puedo hacer, suelta eso de ahí, voy a hacerlo yo tengo esa experiencia. Y fue lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Lleva esa barca allí y verás cómo la gracia trabajará por ti. Por eso vemos cómo es que funciona la gracia, este favor de Dios que puede trabajar a favor tuyo para construir y para hacer. Esta iglesia, amén, Rema en Zapobla, Mallorca, va a crecer y podemos hacerlo confiando y creyendo en la palabra y dejando que la gracia trabaje por nosotros, o podemos hacerlo presionando, obligando, estando encima de la gente, diciéndole lo que tienen que hacer, si no, no vamos a poder llegar a completar la obra de la iglesia. Que eso acontece muchas veces en las iglesias. Estar encima, tienen que traerme el diezmo, tienen que hacer esto, porque si no me dan, porque 10 todo el mundo, todos los meses me tienen que dar 10 euros, 15 euros, 50 euros, 100 euros, si no aquí no hacemos nada, ¿eh? Y ya vienen ahí los saqueos, como digo yo, los saqueos. Hermanito, ponga, hermanito, acuérdese, hermanito, este no puso la ofrenda, este no puso el diezmo. No, eso no sirve para nada, eso es depender del hombre y no depender de Dios. Y aquel que ame más el dinero que a Dios, ahí vemos. Justamente era el devocional que compartíamos esta mañana que Ángel nos mandaba. Cuidado de depender del dinero. Cuidado de poner a Dios, de poner la relación nuestra con el dinero encima de la relación con Dios. Cuidado, cuidado. El dinero es un bien que Dios nos ha provisto para poder estar en esta tierra y no está mal que tengamos dinero, no está mal. Y Dios quiere que tú tengas todo cuanto necesitas, y como decía al principio, y un poco más para poder dar a los demás. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es tu Padre y ese es mi Padre. Amén. Por eso Dios le dijo a Israel, vas a entrar a la tierra que yo te dije, porque vas a entrar al reposo y vas a encontrarte con todas estas bendiciones que dice en Deuteronomio 6, versículo 10 y versículo 11. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. O sea, Dios les iba a llevar a una tierra de abundancia que ni siquiera ellos iban a tener que hacer nada. Iban a tener las casas construidas, iban a tener las cisternas, iban a tener todo para comer y beber. No hacían nada. Yo le dije, ya lo preparé todo para ustedes, ya lo tengo todo controlado, yo ya sé todo. ¿De qué te sirve preocuparte de qué vas a comer y qué vas a beber? Yo te prometí, ¿qué día es hoy? 25 de octubre. Él te dijo, el 25 de octubre, vale, hoy es 25 de octubre, mañana 26 de octubre, yo te voy a dar de comer. El 27 también te voy a dar de comer. Yo te prometí el 28 que no te va a faltar la comida. El 29, no te preocupes que ya viene el maná. El 30 también y vas a comer muy bien y abundante. El 31 vas a reposar y vas a deleitarte. Porque Él ya te prometió que te va a sustentar y que te va a suplir todo lo que tú necesitas. Entonces, ¿de qué me sirve preocuparme? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? Y esto
algunos hermanos que ya lo estábamos estudiando hace años. Es verdad que poco a poco lo fuimos experimentando y uno, hermano, hermana, es que duermes más tranquilo. Es que estás con una paz. Y yo sé que algún día nuestro hermano Ángel contará su testimonio. Pero yo una vez hablaba por teléfono con él una mañana cuando estaba ahí en el hospital y me decía que, ¿ven? Es lo que dice la palabra. Me decía, mira, vale, desde que entramos ese domingo y después que lo ingresaron y para arriba y para abajo y pruebas aquí, pruebas allá y entramos y operación y acá y allá, pim, pum, pam. Pero ¿sabes qué? Yo tenía paz en todo momento. Yo estaba totalmente tranquilo. Paz, paz y totalmente paz. Y cuando él me lo decía, es que a mí me llenó una paz. Yo estaba en la oficina trabajando y yo tenía una paz cuando me lo decía. Y yo le dije, yo no sé qué, mi querido y hermano Ángel, que algo Dios tiene contigo muy grande, pero es esto porque aprendió a entrar en el reposo de Dios. No es la hora. Hay muchas cosas que Dios tiene que hacer conmigo. Habrá dicho su espíritu. Todavía no me voy, Señor. Hay muchas cosas. Y miren el milagro, que gente que no puede soportar lo que este varón ha soportado. ¿Y esto por qué? Porque la confianza estaba en la palabra de Dios y el reposo, aún en esa prueba difícil, mis hermanos y mis hermanas. Pero ahí vemos otro claro ejemplo de lo que es reposar en Dios. Mi cuñada misma también me dio el testimonio que el mismo domingo que pasó esto, ella bajó y ante esa situación que era un poquito caótica, ella estaba con paz en su corazón y tranquilizó a su hijo y hasta que el hermano Ángel estaba mejor, con paz en el corazón, porque Dios tiene el control de todo. Peor hubiera sido, ¡ay! ¿Y a ver qué arreglamos con esto? Con alertarnos, con asustarnos, con gritar. Uno, bueno, en sus emociones nos puede pasar, no quiere decir que no. Pero cuando uno ha entendido lo que es el reposo de Dios, lo que es confiar en Dios, lo que es, me abandoné a ti, Señor, tú tienes el control de todo en mí, ya está. Tú lo sabes todo. Yo, es que si me preocupo no arreglo nada yo. No me voy a curar más rápido, ni me voy a operar solo preocupándome. Por esto, exactamente, va a hacerme peor. Y como Dios es tan amoroso y nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos guíe a esa verdad, a esa buena actitud, a esa fe, a ese reposo, amén, vemos la mano de Dios, vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios, el poder de la gracia obrando a favor nuestro. Y hay victoria. Y ya estaba escrito todo esto y Dios sabía que ya lo teníamos ganado. Él ya lo completó todo. Él ya lo hizo todo. Y sí lo hizo, dice en Eclesiastés, que Él lo hizo todo en su tiempo y lo hizo todo hermoso y perfecto. Así que miren, si Dios ante la situación que tenemos, ¿no? Pónganse o nos ponemos cada uno en esa situación tal vez que nos ha afligido, nos ha angustiado, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir. No hagamos caso más a ese ¿qué voy a hacer? Hoy decimos ¿qué es lo que voy a creer? Amén. ¿Qué es lo que yo voy a creer hoy? Y con eso le resistimos al enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios ante esa situación familiar? Yo voy a creer que mi casa y yo serviremos al Señor. Problemas económicos, yo voy a creer que mi Dios suplirá todo cuanto necesito conforme a sus riquezas en gloria. Problemas de enfermedad, yo voy a creer lo que me dice su palabra, que Él es mi sanador, que Él envió su palabra y me sanará. No, me sanó, dice el versículo bíblico en el Salmo. Dice, Él envió su palabra y los sanó. Ya estoy sana. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la carencia? ¿Cuál es la preocupación? ¿Es un mal hábito? ¿Es un mal carácter? ¿Es una falta de amor? ¿Falta de algún bien? ¿Falta de sabiduría? Dice Dios decía allí en Santiago
Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual es abundante en dárnosla. Amén. El amor, Dios es amor. Y ahí lo dice también en Juan. El que no ha conocido a Dios, ¿qué pasa? No puede vivir en ese amor. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de la palabra, a través de la revelación de la gracia. Y muchas veces no es por estar orando 5 horas, hacer ayunos todos los días o 30 días y cantar aleluya y sí, saltar y hacer y todo. Todo el mundo lo puede hacer esto. Y sin embargo mi corazón puede estar en incredulidad. Porque si leen luego Hebreos, si lo quieren leer en su casa también, en Hebreos 3, Hebreos 4, Hebreos 5, habla sobre el reposo de Dios. Y hay una parte que dice en el versículo 7 del capítulo 3, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y el versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos, animaos. Exhortar no es retar o regañar a alguien, animarnos con amor los unos a los otros. Amén. Entonces, como decía en ese momento de la alabanza, porque Jesús nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es humilde de corazón? Es una persona que cree a Dios. Y una persona que no cree a Dios es lo que dice aquí, un corazón malo de incredulidad. Porque yo puedo hacer muchas cosas por esfuerzo propio. Puedo predicar y todo y puedo hacer. Pero si realmente no creo en Dios, se va a manifestar en mis frutos. Se va a manifestar en mis obras. Y todo eso no agrada a Dios. Y todo eso me hace que me aparte de Dios. Pienso que estoy, pero no estoy realmente. Entonces hoy la palabra nos habla y nos dice que temamos, que qué quiere decir, que prestemos atención, que tomemos como serio el hecho de que no es bueno que no creamos. No es bueno que el corazón se endurezca con esta incredulidad. Porque hay un Dios que nos ama, hay un Dios que quiere todo el bien para nosotros, hay una gracia que está, con ansias de trabajar a favor nuestro. No es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro mucho hacer o mucho cantar o mucho orar o mucho ayunar. No, es creer. Es creer y cuando nosotros le creemos a Él, la gracia se manifiesta. La gracia trabaja a través de nosotros, en nosotros y nos hace también que nosotros trabajemos a favor de otros. Amén. Porque hay muchas personas allí afuera sin Dios e incluso hermanos en Cristo que necesitan de ti y de mí. Necesitan que les ayudemos con amor, con amistad, con oración, con favor, con misericordia. Como Dios lo ha hecho con nosotros, nosotros también lo tenemos que hacer con los demás. Amén. Porque justamente como el otro día leía una imagen y que me gustó mucho y se los voy a compartir, porque hay algo muy, muy importante que... Ay, ahora no me sale. Un momentito que no me sale. Miren, la unidad. ¿Qué es la unidad? Unidad significa estar unidos en un propósito y pasión. Implica cambiar nuestra voluntad por la voluntad de Cristo. Y aunque la unidad es difícil, Jesús sabía que era necesaria si el mundo iba a conocerlo. Como nos decía la hermana Bárbara el miércoles, si la iglesia no está aquí, el día de mañana,
el mundo es que está perdido, porque nosotros somos el conducto, somos el medio por el cual la gracia, la gloria de Dios, el amor de Dios se puede manifestar a ellos. Por eso Jesús sabía que la unidad era necesaria para que el mundo lo conozca a Él. Cuando cultivamos la unidad en el cuerpo de Cristo, aquí solamente en Sapobla, no, en el cuerpo de Cristo, reconocemos que Jesús es el que tiene el control y que su gracia es suficiente para cubrir todas nuestras diferencias. Busquemos hoy el corazón de Dios y pidámosle que reúna su iglesia como una, para que el mundo crea en aquel que Dios envió para unirnos. Si te hizo algo alguien, perdónalo, déjalo ya, dejémoslo, ya está. Amemos, busquemos la unidad. Busquemos la unidad. Esto es practicar el amor. ¿Difícil? Bueno, sí, porque cada uno es como es y Dios nos hizo a cada uno como es. Pero perdonemos, porque eso también, ¿sabes qué? Descargará tu corazón. Tú con tus fuerzas, yo con mis fuerzas no puedo perdonar a aquel que me ofendió. Pero yo con el amor ágape de Dios que está en mi espíritu, sí que puedo perdonar y puedo amar. Esto, no importa lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me dejaron de hacer, ya está. El amor de Dios no recrimina, no trae, ya está, dejémoslo. Amemos, busquemos la unidad del cuerpo de Cristo como si nada nunca hubiera pasado. Esto es dejar a la gracia obrar. Esto es dejar a la gracia obrar. Y verás como todo el Señor lo acomoda, como todo Dios lo ordena, pero no querramos hacer nosotros, no querramos unir de alguna manera. No, nosotros no. Él lo va a hacer. Nosotros creamos, y si creemos en su palabra que dice que seamos amigos, que nos mostremos amigos, que demos amor, que aunque nos ofendan, perdonemos. Aquel aún dice, en Cristo no tenemos enemigos, aunque nos haya hecho lo que nos haya, no hay enemigos en Cristo. Mi hermano nunca puede ser mi enemigo, siempre va a ser mi amigo y mi hermano, porque hay una sangre que lo compró a él y a mí, que esa sangre no puede romper ese pacto que hay entre él y yo. Entonces, como nada puede romper ni odio, ni rabia, ni nada, nada puede romper esa unión entre nosotros. Nada. Entonces es la gracia la que va a trabajar en mi corazón, la que trabaja en el corazón de mi hermano, en el corazón de la iglesia. No nos preocupemos, como me decían esta semana, no te preocupes, Valeria. Es verdad, no me preocuparé. Ya no me tengo que preocupar. Dios lo hace. Dios, la gracia, Jesús, lo hace. Pero nosotros tenemos que creer. Y si creemos en el amor nos va a ser más difícil, nos va a ser más fácil. Si creemos en su palabra nos va a ser más fácil. De verdad. Así será en el nombre de Jesús. Por eso vamos a darle gracias a Dios, porque esto es temer a Dios. Esto es creer a Dios, porque sabemos que el éxito, la bendición de Dios para nosotros se puede manifestar cuando sus hijos le creemos. Y muchas veces no entrar en la gracia puede llevarnos al fracaso también. Lo único que Dios nos pide es que creamos en su palabra, que descansemos en lo que la Biblia nos enseña, que no nos centremos en nuestros actos, sino que nos centremos en lo que Jesús ya hizo por nosotros, lo que Jesús ya ganó por nosotros. Nada nos faltará, nos centremos en sus promesas, nada nos podrá hacer frente. Todo lo podemos en el que Él nos fortalece. Todo es a través de la fe. Por eso, Padre, te damos gracias. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús. Gracias por haber hecho a este verbo carne para que habitara entre nosotros
y nos revelara, Señor, esta maravillosa gracia. Esta gracia que nos alcanzó, esta gracia que nos salvó, esta gracia que nos rescató, esta gracia que nos perdonó, esta gracia que está vigente y que está queriendo trabajar a favor de nosotros día a día. Padre, si en nuestro corazón había algún despojo de incredulidad, hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes para que nuestros ojos estén atentos a tu palabra, para que nuestros ojos, Señor, miren lo recto, para que nuestros ojos, Señor, estén centrados en lo que dice tu palabra, Señor, allí en Proverbios 4. Que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón, porque de él fluye la vida. Jesús, tú eres la vida. Gracia, tú eres mi vida. Hoy estamos atentos a tus palabras. Hoy inclinamos nuestro oído a tus razones, porque, Señor, tú tienes la razón. Nosotros no. El que tiene la razón eres tú. Por eso no queremos apartar hoy nuestros ojos de esta tu palabra, de esta verdad, sino que hoy la queremos guardar en el medio de nuestro corazón. Queremos meditarla, queremos, Señor, creerla con todo nuestro ser. Porque estas palabras que hoy vienen de tu corazón al nuestro son vida para nuestras vidas y son medicina para todo nuestro cuerpo. Por eso te damos gracias. Gracias porque hoy decidimos, por la revelación de tu gracia y de tu palabra, apartar nuestra boca de toda palabra de incredulidad, de perversidad. Hoy no queremos que nuestros labios hablen falsas o mentiras o malas noticias. Hoy queremos dirigir nuestros párpados, Señor, hacia lo que tenemos delante. No lo que nuestros ojos físicos ven, sino lo que nuestro espíritu ya sabe que tiene en Cristo. Ya sabe que conquistó en Cristo. Ya sabe que tiene completado en Cristo. Por eso hoy sabemos que a través de tu palabra somos examinados. Y sabemos que todos nuestros caminos hoy son enderezados, Señor. Hemos decidido, Señor, avanzar. Hemos decidido, Señor, creerte. Hemos decidido, Señor, que esa tierra prometida que nos has prometido, Señor, es nuestra. Ya la ganaste, ya la completaste. Y nosotros queremos disfrutar de esa tierra prometida, de todas tus bendiciones y de todo lo que tú ya has predestinado de bien para nosotros. Por eso te damos gracias, porque hoy la Escritura, que ha sido inspirada por ti, Dios, nos está enseñando, nos está redarguyendo, nos está corrigiendo, nos está instruyendo en justicia, para que todos tus hijos, Dios, seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor. Gracias porque la buena obra que has comenzado la estás completando hasta el día de la venida de nuestro Salvador y Redentor Jesús. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.